Bienvenidos a una nueva clase de la asignatura Física 2. En esta ocasión nos corresponde iniciar nuestra unidad número 2 llamada Dinámica de Fluidos. ¿Y qué vamos a entender por dinámica de fluidos? Pues es nada más que el estudio de los fluidos en movimiento, para el cual nos vamos a auxiliar de las leyes de movimiento de Newton, y agregado a esto vamos a estudiar también las aplicaciones de la conservación de la energía y la conservación de la masa en el movimiento de estos fluidos. Experimentamos a diario también con el movimiento de los fluidos. Como vemos en la imagen, nosotros experimentamos con una manguera cuando regamos un jardín. Observamos que hay fluido en movimiento. En este caso es líquido, agua en estado líquido, que se utiliza para regar algún jardín. Cuando hablamos de la dinámica de los fluidos, cuando estudiamos los fluidos en movimiento, aparecen dos grandes descripciones de este movimiento. El primero de ellos es la descripción del movimiento que lo planteó en el siglo XVIII-XIX este señor llamado Joseph Lagrange, y el otro movimiento descrito por los fluidos está planteado por el señor Leonhard Euler. Los dos describen la situación de fluidos en movimiento. Veamos en qué consiste cada una de esas descripciones, iniciando primero con el planteamiento que nos dio en aquellos siglos el señor Joseph Lagrange, que nos dice que para estudiar un fluido en movimiento deberíamos nosotros dividir ese fluido que se encuentra en movimiento en una infinidad de partículas, que tengan masa infinitesimalmente pequeñas, y posteriormente a ello deberíamos estudiar cada una de esas partículas que componen ese fluido en movimiento, de tal manera que nosotros, al conocer la fuerza, pudiésemos determinar la posición, la velocidad, la aceleración o incluso la densidad que tenga esa partícula en un determinado tiempo. La dificultad que encontramos con este primer planteamiento del señor Joseph Lagrange es que, como sabemos, un fluido puede tener un innumerable número de partículas, son cantidades enormes, billones, millones de partículas que pueden componer un fluido, y nos pasaríamos toda una vida tratando de estudiar cada una de esas partículas, tales que determinemos su fuerza, su velocidad, su aceleración, su posición o su densidad. Entonces aparece el otro planteamiento, el planteamiento del señor Leonhard Euler, que nos dice que no es tan conveniente separar un fluido en innumerable número de partículas, sino más bien es más conveniente analizar qué sucede en una región de un espacio por donde está circulando un fluido, de tal manera que a ese espacio podamos nosotros asignarle un valor de densidad, un valor de velocidad, un valor de presión, y todas las partículas que estén atravesando esa sección que hemos seleccionado en el espacio van a poseer el mismo valor de densidad, el mismo valor de velocidad o el mismo valor de presión, que puede estar determinado tanto como dependiente de una coordenada X, coordenada Y o coordenada Z, e incluso del tiempo. Nosotros en nuestro estudio vamos a optar por la descripción que planteó este señor Euler para facilitarnos el estudio de los fluidos en movimiento. Aparecen entonces también en el contenido 2.1.1 qué tipo de flujos podemos nosotros encontrar en la naturaleza. A grandes rasgos podemos mencionar dos grandes grupos, y vamos a optar también por seleccionar el estudio de uno de ellos para simplificarnos las aplicaciones de las ecuaciones, de las leyes de Newton y de la conservación de la energía y conservación de la masa. Esos dos grandes grupos, como lo vemos acá, tenemos el primer grupo llamado flujos en régimen laminar, que se caracterizan por tener un valor de velocidad constantes en el tiempo. Si nos vemos como esquema, representaríamos un flujo laminar como capas superpuestas unas sobre otras, y donde observamos que esas trayectorias que van a seguir cada una de esas partículas de ese fluido no se cruzan en ningún momento. Hablamos entonces que estamos en un flujo laminar cuando la velocidad de las partículas permanece constante en el tiempo. El siguiente grupo que vemos, el grupo de flujos en régimen turbulento, se caracterizan por tener un movimiento caótico
Las trayectorias que describen cada una de las partículas que componen el fluido en movimiento describen pequeños remolinos. Observemos en este caso, en el ejemplo de el humo que sale de un cigarrillo, observamos que se describen remolinos en donde las trayectorias que siguen las partículas se entrecruzan en todo momento, unas con otras. Repito, nosotros vamos a optar por seleccionar el planteamiento de Euler y además de eso seleccionar el flujo de fluidos en régimen laminar. ¿Qué características entonces debe tener un flujo de fluidos bajo estos dos criterios que ya hemos mencionado antes? Hablamos de que el flujo que vamos a estudiar acá es un flujo estable, un flujo seleccionado en régimen laminar, cuando la velocidad del flujo precisamente permanece constante en el tiempo. La otra característica que podemos mencionar con respecto a estos fluidos que vamos a estudiar en forma ideal, que es un flujo incompresible. Si recordamos este concepto en unidades anteriores, mencionábamos que hacíamos referencia a incompresible cuando no éramos capaces de modificar ni su masa ni su volumen. Bajo estas condiciones, entonces, tenemos que su densidad no va a cambiar en ningún momento. En resumen, un fluido incompresible es un fluido que mantiene constante su densidad. Hablamos de un fluido no viscoso. Eso porque estamos idealizando el movimiento de estos fluidos y estamos entonces diciendo con esto que se desprecian las fuerzas de fricción internas entre partículas cuando se están desplazando de un punto a otro, tales que energía interna no va a existir en ningún momento en estos sistemas de flujo de fluidos. Y por último hablamos de un flujo irrotacional. Hacemos referencia a esta característica al decir que las partículas que van a estar desplazándose de un punto a otro solamente van a experimentar traslación, pero no así rotación con respecto a ningún punto dentro del fluido, incluso ni con respecto a su propio eje. Tenemos entonces cuatro características importantes que nos permiten simplificar el análisis del flujo de fluidos. Dos definiciones importantes que debemos comprender cuando hablamos de flujo de fluidos es, por ejemplo, la llamada línea de corriente. Agregado a ello, vamos a estudiar también el concepto de tubo de flujo que deriva del concepto de línea de corriente. Vamos a suponer entonces dos puntos, un punto P y un punto Q, en un fluido que se está moviendo, y esos puntos van a constituir una línea imaginaria que nos va a describir en todo momento qué dirección siguen las partículas cuando se trasladan de una sección a otra. Propiamente, una línea de corriente entonces es una trayectoria imaginaria que siguen todas las partículas de un fluido y que nos indican la dirección de éste en los distintos puntos. Una de las características importantes de una línea de flujo es que la velocidad que va a tener una partícula que esté atravesando un punto específico está dada por la tangente a ese punto de esa trayectoria. Observamos, por ejemplo, en el punto P, donde está indicada la velocidad que lleva la partícula cuando atraviesa ese punto como una velocidad P, cuya dirección está dada por la línea tangente a ese punto en esa trayectoria. De igual forma, podemos hablar de la velocidad que adquiere la partícula en el punto P como con dirección que nos la define la línea tangente a ese punto en esa trayectoria y lo hemos indicado como la velocidad en Q. Hemos dicho que cada una de estas velocidades es constante en el tiempo, puesto que estamos en el estudio de un fluido que fluye en régimen laminar. Pero el valor de velocidad en el punto P es distinto del valor de velocidad en el punto Q. Entonces, en resumen, podemos decir la velocidad en el punto P y la velocidad en el punto Q son constantes en el tiempo, pero no así con respecto a la posición. Observemos que el punto P y el punto Q tienen diferente posición, por lo tanto, su valor depende de esa posición que tenga en ese momento. ¿Qué características adicionales puede tener la línea de corriente? Hablamos de que el vector de velocidad en la partícula cambia al desplazarse a lo largo de la línea de corriente. Como lo mencionamos anteriormente, la velocidad en el punto P y la velocidad en el punto Q son distintas con respecto a la posición, pero se mantienen constantes con respecto al tiempo. La dirección en cualquier punto de la línea siempre estará dada por la recta tangente a ella en ese punto. Dos líneas de corriente no se cruzan en un flujo estacionario
en el que hemos seleccionado un patrón de flujo en régimen estacionario, un régimen laminar. Cuando hemos definido entonces la línea de corriente, podemos ahora entrar a definir el concepto de tubo de corriente o tubo de flujo. Un tubo de flujo no es nada más que la selección de un número finito de líneas de corriente. Como podemos observar en la imagen, las fronteras que va a tener este tubo de flujo o tubo de corriente están delimitadas por las líneas azules que están sobresaliendo. Estamos enmarcando también dos superficies como superficie transversal A1 en uno de sus extremos izquierdos y superficie transversal A2 en su extremo derecho. Cada una de esas secciones que han delimitado ese tubo tienen una velocidad 1, por ejemplo, en el punto P y tienen una velocidad 2 en el punto Q. Entonces decimos, un tubo de flujo es un número finito de líneas de corriente. Este tubo característico tiene diferente sección transversal. Observemos que la sección transversal A1 es menor a la sección transversal A2. Características de este tubo de flujo. Hablamos de que ningún flujo puede atravesar sus fronteras, es decir, las líneas que vemos marcadas con azul son las fronteras de ese sistema llamado tubo de flujo y no puede entrar entonces fluido por la parte superior y por la parte inferior de ese tubo de corriente. Solamente va a poder entrar flujo en la parte izquierda, como lo dice la siguiente característica. El fluido que entra en un extremo ha de salir por el otro. El mismo flujo o la misma masa o el mismo volumen que entra por la sección A1 debe ser la misma masa o el mismo volumen que sale por la sección A2. El tubo debe ser lo bastante estrecho, eso con el objetivo de que garanticemos que si estamos en un flujo laminar, la velocidad pueda considerarse constante mientras atraviesa ya sea la sección A1 o la sección A2, como el ejemplo de la figura que tenemos acá. Analicemos entonces ese tubo de flujo y veamos cómo se comportan las velocidades cuando logramos reducir o cuando logramos ampliar muchas veces una sección transversal. Observemos que en el esquema hemos desplazado una porción de fluido de la sección A1 que ha desplazado una distancia delta o diferencial de x1 en un tiempo posterior t. Las características que debemos recordar siempre al analizar estos tubos: el flujo entra en el punto P, que tiene un área transversal A1, y sale en el punto Q, que tiene una área transversal A2. La velocidad en el punto P es una velocidad V1 y en el punto Q es una velocidad V2. Teniendo esas consideraciones, entonces, observemos que en un tiempo posterior, que vamos a llamar un intervalo de tiempo bastante pequeño, un diferencial de t, un elemento de área va a desplazarse una distancia que debe ser un elemento diferencial también, una distancia diferencial de x1, Si recordamos el concepto de velocidad como la derivada de la posición con respecto al tiempo, o si lo analizamos en términos de pequeños elementos diferenciales, observamos que el elemento diferencial de x1 dividido entre el elemento diferencial de t que tenemos acá nos define entonces la velocidad en todo momento. De esto nosotros podemos sacar una expresión que nos permita calcular cuánto ha sido el desplazamiento de la sección A1. Decimos entonces que el diferencial de x1 es igual a la velocidad 1 por el diferencial de tiempo. Cuando hablamos del volumen, como hemos dicho que solamente puede entrar flujo por un extremo izquierdo y por el extremo derecho del tubo de corriente que tenemos acá, y ese flujo de masa o ese volumen que está atravesando todo este tubo debe ser el mismo, entonces hablamos de que el volumen se conserva. Podemos nosotros calcular ese pequeño elemento diferencial de volumen que vamos a indicar como dV mayúscula 1, lo obtenemos entonces siempre como el producto de la sección transversal que tenga el tubo en ese punto, diferencial de volumen 1 igual entonces al área 1 por el diferencial de x1, que es el desplazamiento que hemos encontrado anteriormente.
Si hacemos la sustitución de la ecuación que aparece enmarcada en amarillo para el diferencial de volumen, entonces obtenemos que el diferencial de volumen en el punto 1 es igual al producto del área 1 por la velocidad 1 por el diferencial de tiempo en el que se ha desplazado esa sección transversal.